al culto vespertino del domingo 22 de marzo del 2020 de la Iglesia Nazareno Rey de Reyes. Bienvenidos a todos los que nos ven por las redes sociales. Gracias a Dios por tenernos nuevamente para escuchar su palabra. Hermanos, estamos en este formato nuevo de la predicación y pongamos atención a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. En esta tarde tenemos el mensaje huyendo de la presencia de Dios. Yo no sé, hermano, cuántas veces te has preguntado tú si tú puedes huir de la presencia de Dios, o en qué ocasiones te has sentido con el temor tan grande en tu vida de huir de la presencia de Dios. Vamos a aprender el ejemplo de Jonás y cómo él tiene que enfrentar ciertas circunstancias y en un momento dado de su vida decide huir de la presencia de Dios. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás diciendo, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Quién fue Jonás? ¿Y por qué Jonás tuvo miedo? Jonás fue un gran profeta que estuvo en el reinado de Jeroboam II. Este Jeroboam fue hijo del rey Joás, y ellos fueron unos buenos reyes en el reino de Israel. Y Jonás, recibe la ordenanza de parte de Jehová de ir a Nínive. Ahora, Nínive, una ciudad muy grande, una ciudad que era, dice la palabra de Dios, que se podía recorrer en 3 días de camino, pero que tenía una característica especial, porque la maldad de Nínive había subido delante de Jehová. Los ninivitas eran malvados en gran manera, de tal manera que Jonás tuvo miedo y tuvo que huir. ¿Cuántas veces en nuestra vida, dentro de nuestro ministerio, la misión que Dios nos pone no es sencilla? Cuando nos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, decimos a fulanito sí, a perenganito no, porque es difícil y nosotros vemos lo que está enfrente a nuestros ojos. Jonás veía unos ninivitas malvados, pero Jehová veía unos ninivitas que tenían necesidad de Dios. Jehová tiene compasión de Nínive cuando él pone en su corazón el deseo de mandar a Jonás a predicar de su palabra. En el caso personal, hermano, tú y yo podemos analizar en nuestra vida qué cosas Dios nos ha demandado, qué cosas Dios nos ha pedido que hagamos, y a lo mejor tú y yo hemos estado dispuestos a, antes de obedecer, huir. La acción, huir. Jonás decide huir. Hermano, ¿tú crees que se puede huir de la presencia de Dios? ¿Tú crees que te puedes esconder de la presencia de Dios? ¿Qué pasa cuando los problemas te sobrepasan? ¿Qué pasa cuando las situaciones que tú estás viviendo son más grandes? Tú quisieras esconderte. Existe el famoso dicho de trágame tierra, creyendo que así se escondería toda nuestra maldad, todo nuestro pecado, o toda la situación se acabaría en aquel momento y entonces descansaríamos. Jonás, al decidir huir, toma una nave, se va a Tarsis en la dirección contraria a Nínive para huir de la presencia de Dios. Y yo no sé si ustedes se pueden imaginar una imagen semejante en el huerto del Edén, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecan delante de la presencia de Dios y ellos deciden esconderse de la presencia de Dios. Luego en el libro de Job, en capítulo 42, versículo 2 dice, conozco que todo lo puedes y que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hermanos, si no podemos esconder un pensamiento, ¿acaso nos podemos esconder de la presencia de Dios? Esto fue la realidad para Jonás. Él, aún en medio de la tormenta, aún en medio del vientre del gran pez, él no puede esconderse de la presencia de Dios. Y en esa huida que tiene delante de Dios, pues entonces Jonás tiene un encuentro con Dios. Y ahí en las entrañas del pez, él reconoce que tiene que obedecer el mandato de Jehová. Viene la acción número 3. Se llama la obediencia. Entonces, en su segunda oportunidad, Jonás, cuando es expulsado de la boca del pez, regresa. Y ahora sí, va a Nínive. Y recorre 3 días caminando.
examinando la ciudad de Nínive, diciendo: arrepiéntanse, porque la ira de Dios viene sobre ustedes. Si ustedes no se arrepienten de sus malos caminos, va a destruir, va a descender fuego del cielo y se va a destruir esta ciudad. La obediencia de Jonás lleva a una oportunidad de salvación para el pueblo de Nínive. La obediencia de Jonás al ir y hablar en medio de esa pueblo de malvados. ¿Los malvados se los había criado a los ninivitas? No, seguían siendo hombres malvados, seguían siendo hombres perversos. Lo que había cambiado era la mentalidad de Jonás. Y lo que había cambiado era el pensamiento de Jonás, quien ahora sí dijo: voy a obedecer a mi Señor y voy a ir en medio de ese pueblo de malvados a decir lo que mi Dios tiene para ellos. Y entonces él recorre en 3 días y él predica y él habla y él insiste. ¿Y qué pasa con el pueblo? Dice la palabra de Dios que el pueblo se arrepiente de sus malos caminos. Y al arrepentirse, también Jehová se arrepiente de hacerles el mal que había dicho. Y ese pueblo tiene un arrepentimiento tal que dice que se humilla, que clama delante de Dios fuertemente, pero no solamente se humilla y clama. Dice la palabra: y se convierten de su mal camino. Viene una acción. Hermano, cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios, cuando tú y yo decidimos ser obedientes a la palabra de Dios, la palabra de Dios por sí sola lleva un cambio en las vidas de las personas. La palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios actuando en el corazón de cada una de las personas que son tocadas por su palabra, lleva a un convertirse de sus malos caminos. En esta situación que estamos viviendo el día de hoy, vivimos en una situación de maldad, una situación de una sociedad perversa. Yo no sé qué nos da más miedo, si lo que teníamos ya, la inseguridad que vivíamos como pueblo mexicano, o esta situación de la pandemia del COVID-19. Pero en sí hay cosas que nos dan temor. Y hay cosas que nosotros nos llevan a huir de la presencia de Dios. Hermano, el día de hoy, el llamado como pueblo de Dios es que obedezcamos su llamado. Tú te has puesto a pensar que el día de hoy tú estás llamado a predicar a tu familia. El día de hoy tú estás llamado a predicar a las personas que tú tienes agregados en tus redes sociales. El día de hoy tú estás llamado a compartir este mensaje con todas tus amistades que tienes en el Facebook. Tienes mucha amistad. Por favor, comparte la palabra de Dios. El día de hoy tú estás siendo llamado a ser el medio de canal para que esas personas se arrepientan de sus malos caminos. Y no solamente se arrepientan, dice la palabra de Dios, se humillen. Dice que se humillaron, se pusieron en silicio, se pusieron en ayuno como pueblo y se clamaron fuertemente delante de Dios. Pero también dice en el capítulo 2, en el versículo 2, cuando Jonás reconoce que su Dios dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Que Dios nos escucha, que Dios nos oye en medio del problema, de la dificultad, de la angustia, de la situación de temor que podamos tener. Todos tenemos miedo, hermano. Todos tenemos una incertidumbre del mañana. Pero aún así dice Dios, dice Jonás, le dice a Jehová: yo invoqué a Jehová y él me oyó. Tú y yo, hermano, el día de hoy tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que invocar delante de la presencia de Dios. Y tenemos que humillarnos. Y Dios nos escuchará. Dice: y Él me oyó en mi angustia. Y aún estando ya en el seno del Seol, clamé y Él oyó mi voz. Hermano, yo no sé si tienes temor de la pandemia o tienes temor de qué cosa. No huyas delante de la presencia de Jehová. Tú mantente confiando en que Dios hará las cosas perfectas en tu vida. Yo te invito a que ores. Yo te invito a que tú busques el rostro del Señor y que tú le pidas el día de hoy que Él esté contigo. Si Él tuvo compasión de Nínive, puede tener compasión de nosotros. La piedad no es más grande que Nínive, pero también a lo mejor somos igual de malvados. Intercedamos por nuestra ciudad. Pidamos por nuestro pueblo. Todos tenemos familia que se está perdiendo. Por favor, hermanos, invoquemos el nombre de nuestro Señor. Estos tiempos son de humillación, de oración, de estar en comunión con Dios. No huyamos de la presencia de Jehová. Obedezcamos a su llamado, obedezcamos a su ordenanza y Él hará las cosas perfectas en el pueblo de su Dios, en el pueblo que Él ha preparado para Él. Pidamos como iglesia que Dios nos use. Pidamos como iglesia que Dios esté con nosotros. Que Dios les bendiga.
sigan viendo las transmisiones y que los seguimos esperando a cada uno de ustedes. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, comuníquense con nosotros. Está nuestra hermana Citlali como administradora de las páginas. Entonces, por favor, hermanos, estemos ahí al pendientes unos de otros. Hablemos a los hermanos adultos mayores, los jóvenes nuevos, por favor, estén también teniendo en consideración ver las predicaciones a través de estas plataformas. Que Dios les bendiga, hermanos, que la palabra y la presencia de Dios sea siempre con ustedes.